¿Cómo estás? Una vez más estamos acá tratando de compartir un mensaje de aliento, un mensaje de bendición. Espero que estés bien allí en tu casa, haz algo en tu hogar. Así que no solamente abras tu corazón, sino te pido que abras tu Biblia en el libro de Daniel. Daniel es un libro del Antiguo Testamento donde cuenta la historia de un rey, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este rey toma y sitia a Jerusalén, toma cautivo a muchas personas de Jerusalén, se los lleva a Babilonia y entre ellos se lleva a lo mejorcito, se lleva a los sabios, a los que tienen buen entendimiento, los que saben de ciencias, de letras, sin defectos, hijos de príncipes, y se los lleva para tratar de sacarle provecho a estos muchachos. Y estos muchachos empiezan a trabajar para este rey de Babilonia. Y entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y los babilonios le cambian estos nombres y le ponen nombre caldeos. Y le cambian nombre a Daniel y le ponen Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. O sea que desde ahí en adelante ellos pasaron a ser Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. 4 muchachos hebreos que fueron sacados a la fuerza de Jerusalén para estar trabajando para el rey Nabucodonosor. Pero estos 4 fantásticos, que así los denomino yo, siguieron sirviendo a Jehová, aún en esa situación extrema, aún en esa situación límite, aún con tierras diferentes o una tierra extranjera o letras extranjeras o un lenguaje extranjero. Ellos siguieron sirviendo a Jehová, su Dios. Y Nabucodonosor empezó como a ponerle pruebas para ver su sabiduría. Y dice que entre todos aquellos, estos 4 muchachos fueron encontrados 10 veces mejor en inteligencia y sabiduría. Ahora el capítulo 3 de Daniel nos narra un suceso especial donde este rey Nabucodonosor hace una estatua de oro y él como que hace un edicto y dice que en cualquier momento del día y en cualquier hora iba a sonar un instrumento de música, una bocina, un salterio, un arpa, y cualquier de esos instrumentos cuando sonaba, las personas tenían que dejar lo que estaban haciendo e inclinarse ante esa estatua de oro que él había hecho. Y si no lo hacían, de lo contrario, ellos tenían que pasar por un horno de fuego, obviamente muriendo allí carbonizado, que estaba preparado para aquellos que se negaban a adorar a esta imagen. Ahora, lo que nos dice la Biblia, que Sadrac, Mesac y Abednego se rehusaron a hacer este edicto que el rey había mandado, sabiendo que esto no iba a agradar a los ojos de Dios. Entonces ellos se guardaron para Dios y siguieron con sus costumbres adorando a Jehová de los ejércitos. Nabucodonosor se enteró, se llenó de ira y los mandó a llamar y los llamó la atención y los intimó para que esta vez sí lo hagan. Si vos lo querés buscar, Daniel capítulo 3 versículo 15, él los intima y le dicen: ahora sí, ahora están dispuestos a obedecerme. ¿Ahora están dispuestos a hacerme caso? No quiero llegar al extremo de poder meterlos en este horno de fuego. Así que estos muchachos estaban como entre la espada y la pared. Ellos querían adorar a Dios, pero no podían hacerlo porque tenían también que adorar a esta imagen. Y si sonaba la bocina o el arpa y ellos no adoraban a esta imagen, iban a ir directamente a este horno de fuego. Pero a mí me gusta hacer comparaciones de la Biblia porque es un relato antiguo, pero quiero traerlo a este tiempo actual. ¿Cómo nos sentimos nosotros en esta situación, que quizás no es la que están viviendo estos 3 muchachos, pero una situación donde parece que estamos entre la espada y la pared? Como decía en otros videos, parece que si salimos nos podemos contagiar, si nos quedamos nos faltan provisiones. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo estás sintiendo después de casi 90 días que estamos pasando esta pandemia? Y parece que esta pandemia nos está acorralando. Esta circunstancia, esta eventualidad que algunos dicen que detrás de esto está el diablo y le echamos la culpa al diablo. Y puede ser, ¿por qué no? Pero sin embargo,
Seguro que es un trato de Dios para cada uno de nosotros. Y parecería que esta situación es como que nos pone condiciones como si mi vida dependiera del COVID-19. Parecería que esta situación nos pone condiciones, tu vida y la mía, como si nuestra vida dependiera del COVID-19. Y sabemos que no es así. Por lo menos yo sé que no es así. Mi vida no depende de ningún virus. Mi vida depende pura y exclusivamente de Jesucristo, porque Él pagó un precio de sangre por mi rescate. Así que yo le rindo mi vida solamente a Él. Pero si vos me acompañás al versículo 17, estos tres muchachos se ponen de acuerdo y le contestan al rey. Y el rey es como que toma una figura de personaje malo en esta historia. Y si hoy tenemos que poner un personaje malo en esta historia, la nuestra, la que estamos viviendo, es este virus. Es el COVID-19. ¿Y qué pasa? Nos enfrentamos y nosotros tendríamos que tomar las mismas palabras que tomaron estos tres muchachos valientes. Ellos dijeron, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este horno ardiendo. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este horno ardiendo. Ahora yo quiero resaltar la palabra a quien servimos. Porque, ¿por qué Dios nos tendría que estar siempre salvando a nosotros si nosotros no siempre le servimos? Hay un proverbio, el proverbio 8 en el versículo 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea, realmente me van a hallar los que me buscan en todo momento. ¿Por qué Dios tendría que cooperar conmigo siempre que yo lo llamo, siendo que yo solo lo busco en mis momentos de apuro? Son preguntas que yo te dejo para que vos te hagas. Pero estos tres varones sabían que le habían servido siempre, de por vida. Por eso ellos recalcan y dicen, nuestro Dios, a quien servimos. Y alguno que estará escuchando quizás la primera vez que escucha uno de estos videos, o que no sabe lo que es servir a Dios. Servir a Dios no es ir a la iglesia. Porque de hecho, quizás si no estamos yendo en estos últimos 90 días, parecería que no estamos sirviendo a Dios. Y no hay nada más lejos que tenemos que servirle a Dios en una iglesia. Entonces, ¿qué es servir a la iglesia? ¿Leer la Biblia? ¿O tener alabanzas y cantos alegres? Eso tampoco es servir a Dios. Servir a Dios es ayudar al necesitado. Servir a Dios hoy, en estos tiempos, es asistir al desamparado, es animar al que está desalentado. Porque hoy simplemente con un teléfono, con un WhatsApp, se puede animar al desalentado, a aquel que le está pasando un poquito peor que nosotros. Ahora, si volvemos al versículo 17 del capítulo 3 que estábamos hablando, estos muchachos dijeron, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiendo. Y el versículo 18 comienza diciendo, ¿y si no? Y esa pregunta me queda como medio como relampagueando, digamos. ¿Y si no? Como que está medio desubicado. ¿Qué pasa? ¿Puede ser que Dios no nos libre de esto? Bueno, ellos tenían la certeza de que esté Dios y los libre, o no esté y no nos libre, aún así todo, no estarían sirviendo a esa estatua. Así que la persona que sirve a Dios, como vos quizás o como yo, en las buenas y en las malas, sabemos que lo que haga Dios es su soberanía, y nos libre o no nos libre de esta prueba de fuego, yo sigo eligiendo adorar y bendecir el nombre de Dios. ¿Y saben qué? Cuando Nabucodonosor escuchó esta respuesta de que los libre o no los libre Jehová, no lo iban a adorar a esa estatua, dice que se llenó de ira y mandó a calentar el horno más de lo común. Y saben que yo me hago la idea en mi cabeza, ¿no? Hay que calentar el horno, dijo Nabucodonosor. ¿Cómo hago si estuviera en este tiempo? La vacuna para el COVID-19 va a venir dentro de 2 años y parece que el horno se calienta. ¿Seguís sirviendo a Dios? Te mandé una pandemia, vamos a seguir calentando el horno, decía Nabucodonosor. Más contagios para Buenos Aires y se calienta una vez más. Más cuarentena y se calienta una vez más. Y otra vez, y otra vez, y otra más. Y dice la Biblia que Nabucodonosor ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Y ellos metieron a estos 3 valientes dentro de este horno ardiendo. ¿Qué situación que estos 3 estaban pasando?
Y mientras estaba pasando esta situación, se ve que Nabucodonosor se llenó de interrogantes y se ve que había una ventana así en ese horno y empezó a espiar adentro. Y se llevó una gran sorpresa. Y le hace una pregunta. ¿No eran 3 los que metimos dentro del horno? Porque yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. En el versículo 25 dice así, porque yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Y me encantó esta palabra, como lo describe Nabucodonosor, se pasean por el fuego. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban caminando por el fuego, estaban recorriendo sin prisa, como cuando uno sale de paseo, sin prisa, sin horarios, empiezan a caminar y ellos estaban paseando por esa dificultad, se estaban paseando por esa prueba, estaban paseando por el fuego. O sea que aquellos que servimos a Dios en todo momento, vamos a recorrer esta parte de nuestra vida sin prisa, paseando en medio de este fuego. Y el relato sigue diciendo, y se pasean sin sufrir ningún daño. Y saben que yo te hago unas preguntas. ¿Estamos pasando una prueba? Sí, claro que sí. ¿Estamos pasando por fuego? Tal vez podríamos decir que sí. ¿Te sentís que estás en el horno y que este horno está recalentado 7 veces más? Puede ser que todo lo que digas sea afirmativo. Pero no importa lo que se caliente el horno, si lo calientan 5, 6 o 7 veces más. No importa si el COVID-19 se va a propagar más o se van a multiplicar los contagios o va a haber muerte. Escúchame bien, no importa. No importa cuánto se caliente el horno. Lo importante es quién camina contigo dentro de ese horno. Porque Nabucodonosor, ahí sorprendido, dijo, ¿cómo yo veo 4 si en realidad metimos 3? Y el cuarto es semejante al hijo de algún dios. ¿Y saben qué? No estaba equivocado Nabucodonosor. Porque ese cuarto hijo, ese cuarto que estaba allí paseándose, era el Hijo de Dios, era Jesucristo. Lo que nosotros llamamos cristofanía. Una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Una aparición, porque en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que Jesucristo está desde el principio. No importa cuánto se caliente el horno, lo importante es quién camina contigo en este horno ardiendo, o quién camina contigo en esta pandemia o en esta cuarentena. Así que es mejor estar en el horno de la prueba, con Jesús dentro caminando contigo, que estar fuera del horno sin Jesús. Te lo voy a repetir para que te quede así en tu corazón. Es mejor estar en el horno de la prueba con Jesús dentro caminando contigo que fuera del horno sin Jesús. ¿Saben qué? Terminaba esta prueba porque cuando vio esto Nabucodonosor los mandó a sacar afuera y aún llamaron a los gobernantes, a los capitanes, a los consejeros para constatar con asombro cómo el fuego no había tenido poder alguno ni sobre su cuerpo, ni sobre su ropa, ni sobre su cabello, porque ningún daño habían sufrido. Porque dentro de esa prueba que habían pasado dentro de ese horno ardiendo, estaba Jesucristo caminando juntamente con ellos. ¿Saben cómo termina esta historia? Todos reunidos, los gobernantes, los capitanes, los consejeros, Sadrach, Mesach y Abednego, todo el pueblo, y Nabucodonosor diciendo, bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que los libró de este horno ardiendo. Así que yo te aseguro de que si estás sirviendo a Dios y estás caminando por la prueba, Dios no te va a dejar solo. Así que Jesucristo está pasando esta prueba en el mismo horno que estás vos y que estoy yo. Así que vamos a salir de esta prueba, vamos a salir de este horno sin sufrir ningún daño. Y aún más por el contrario, vamos a salir más bendecidos, más fortalecidos y con más ganas de seguir sirviendo a nuestro Dios. Así que espero que esta palabra llene tu corazón. Hay personas que están necesitando saber si Cristo realmente está con ustedes. Claro que está al lado tuyo.
claro que está al lado nuestro. Estamos pasando una prueba difícil, estamos pasando una prueba de fuego, pero que no te quepa la menor duda de que Jesús está pasando junto con nosotros y está paseándose junto con nosotros sin sufrir ningún daño, igual que vos, igual que yo, por esta situación. Así que ahí donde estás, yo te pido que vos leas este capítulo 3 de Daniel, y veas cómo el poder de Dios libró de una prueba tan grande a estos 3 muchachos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y va a ser la misma fuerza que te va a dar a vos y me va a dar a mí. ¿Y saben qué? Dice, no se les sintió ni siquiera el olor a humo. ¿Saben qué quiere decir eso? Que después de esta situación no vamos a tener ninguna circunstancia negativa que podamos sufrir, porque no vamos a tener nada que pueda decir ellos estuvieron pasando este mal momento. Ni se les sintió olor a humo. Sorprendido, Nabucodonosor y los capitanes que los rodeaban adoraron y bendijeron el nombre de Jehová. Eso va a pasar después de que suceda esta pandemia. Mucha gente va a creer en nuestra fe y se va a acercar más a Jesucristo. Así que yo me extiendo un saludo una vez más. Y como hago siempre, saludamos a todos aquellos que están escuchando este video. Aún primeramente está dirigido a Centro Cristiano Amanecer Caseros. Así que para ellos va mi abrazo virtual, besos, saludo de mi esposa, de mis hijos y a todos aquellos amigos, conocidos y parientes que están viendo estos videos por YouTube o por alguna red social. Le mando mi abrazo y mis saludos desde acá. Así que Dios te bendiga. Y espero que te sientas mejor con este mensaje.